En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Qué gran lección de vida para Zacarías, que un tiempo antes recibió esa visita del ángel Gabriel anunciándole el nacimiento de Juan el Bautista, y como él dudó, como no creyó, se le impuso ese castigo de quedar mudo por un tiempo hasta que todo eso sucediese. En el silencio aprendemos a escuchar a Dios, aprendemos también a creer en los milagros. Hay una comunidad religiosa en la iglesia, los cartujos, que no hablan, viven en silencio, y su vida consiste en orar, en trabajar, y solo usan su voz para cantarle a Dios, para glorificarlo. Y es en ese silencio que escuchan a Dios. De hecho, hay una película que se llama El Gran Silencio, que fue muy taquillera en su momento. Toda la película es en silencio y fue muy buscada porque ahí enseñaba cómo hombres normales, con su silencio interior y exterior, aprendían a escuchar a Dios. Escuchar. En el Antiguo Testamento está ese pasaje en que un profeta está esperando la llegada de Dios nuestro Señor, y dice que después del temblor, después del fuego, Yahvé, Dios, no estaba ahí, pero después de un susurro, en una brisa suave, ahí se manifestó Dios. Dios no se manifiesta en el ruido, no se manifiesta en aquello que hace un desorden grande. Dios se manifiesta en la brisa suave, en el silencio. Y hay que aprender a hacer este silencio interior, pero sobre todo también exterior e interior, los dos, porque Zacarías estaba tan sordo con las cosas exteriores que cuando se manifestó el ángel a él, no lo pudo escuchar. Por sus ocupaciones, por sus limitaciones, no solo necesitamos de ese silencio exterior, mas también de ese silencio interior para escuchar la brisa, el silencio de Dios. Y luego entender, ¿cómo voy a entender a Dios nuestro Señor si estoy hablando todo el tiempo? ¿Cómo voy a entender a Dios nuestro Señor si me quiere hablar y tengo mucho ruido en mi corazón? En el silencio vamos a entender el plan de Dios. Por ejemplo, aquí Zacarías se le impuso un silencio de 9 meses, que fue el tiempo de gestación del Juan el Bautista. Y en esos 9 meses, él aprendió a comprender el plan de Dios. Imagínense esos 9 meses sin hablar, después de estar hablando durante toda una vida. Ese silencio convirtió su corazón, le ayudó a percibir la acción de Dios en su vida. Y por último, ese silencio nos lleva a obedecer. Cuando en el Evangelio se le pregunta, ¿cómo quieres que se llame tu hijo?, él dice, Juan es su nombre, que es lo que había dicho Isabel, la madre de Juan el Bautista. Zacarías aprendió a obedecer en el silencio. El que obedece no se equivoca, y sobre todo el que obedece a Dios nunca se va a equivocar. Miren, el nombre de Juan significa el hombre que le es fiel a Dios. Y en el silencio tenemos que aprender de esa fidelidad. Así como lo aprendió Zacarías, Dios quiere hoy colocar silencio en nuestros corazones para que escuchemos su plan y para que lo hagamos parte de nuestras vidas, para que seamos fieles. El silencio no es soledad, el silencio es interiorizar la voz de Dios en nuestras vidas para poder hacer su santa voluntad. No tengamos miedo al silencio, porque vivimos en un mundo tan ruidoso que cuando tenemos un momento de silencio a veces nos da miedo. En ese silencio vamos a encontrar respuestas que necesitamos en lo profundo de nuestro corazón. Que nuestras palabras siempre sean para bendecir a Dios y para hacer su santa voluntad en el camino de nuestra vida. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda que bajo el manto de Nuestra Señora estamos.